Bien, amigos y amigas que están ya tratando de conectarse a esta radiodifusora de Radio Cristiana Torre Fuerte, ubicada en esta población de Tecuanapa, Guerrero. Desde aquí le estamos enviando un saludo muy especial para todos mis amigos, hermanos, familiares en Cristo, personas que me escuchan. Los invito para que inicien a conectarse en esta plataforma de esta radio cristiana, en la cual ya nos encontramos ya dando inicio a la transmisión para llevarles un tema más, una enseñanza más de las Sagradas Escrituras. Estamos aquí ya hoy 13 de abril del año 2022 y pues estamos saludándolos para que se conecten a esta página, a esta plataforma, y así puedan ustedes también estar enriqueciendo sus conocimientos a través de este tema que en breve le vamos a ir dando paso a paso, para que así logren ustedes tener el conocimiento que Dios quiere que ustedes tengan el conocimiento. Por lo tanto, les invitamos para que se vayan ya tomando su Biblia, mis hermanos en Cristo, amigos, si tienen por ahí también una Biblia, pues hay que irla tomando para que vayamos adentrándonos al tema que vamos a exponer, para que esta palabra llegue a su vida, llegue a sus corazones, esta palabra, esta enseñanza sea de bendición. Y bueno, estamos ya haciendo uso de este equipo técnico para que en su programa La Enseñanza Cristiana es para Todos, hoy nuevamente ya estamos en este lugar acostumbrado para llevarles este mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante en estos días que la humanidad lleva a cabo sus tradiciones, lleva a cabo el recordatorio en algunos casos de lo que es el arresto, la crucifixión, vida y crucifixión, muerte del Señor Jesús. Hoy vamos a estar viendo un tema, pero antes de eso yo los invito para que nos vayamos a nuestras Sagradas Escrituras, y los invito para que abran su Biblia en una porción bíblica, en una cita bíblica, que los invito para que abran su Biblia allá en Mateos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, verso 45 al 50. Los invito para que abran su Biblia vuelvo a repetir, Mateo 26, capítulo 26, versículo 45 al 50. Si ya tiene su Biblia ahí a la mano, si ya está listo, vamos a darle una lectura a esta porción bíblica, y lo vamos a hacer en el orden de reverencia a la palabra de Dios, en respeto a la palabra de Dios, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La palabra dice así: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y él que lo entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué veniste?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amados hermanos, amigos, familias que me escuchan, esta es la enseñanza que vamos a dar el día de hoy, basada en esta porción bíblica, y lo vamos a denominar el tema arresto de Jesús. El arresto de Jesús, así le vamos a denominar el tema. Esta enseñanza está especialmente para que se aborde este tema exclusivamente del arresto de Jesús, porque la vida y muerte y crucifixión de Jesús son muchos temas, muchas enseñanzas, pero nos vamos a adentrar al arresto, exclusivamente al arresto de nuestro Señor Jesucristo, para darnos cuenta de los acontecimientos que padeció nuestro Señor Jesucristo en cuanto al momento que fue arrestado y en el proceso que se llevó a cabo durante el proceso. Esta enseñanza tiene un objetivo, un propósito. El propósito es que el cristiano, el amigo, la familia, la persona que está escuchando este tema se dé cuenta que Jesús, cómo fue arrestado, cómo se preparó Jesús y ante quién fue llevado el Señor Jesús, ¿sí? Ante el concilio, desde luego, pero ante quién. Esa es la enseñanza que vamos a darle ese enfoque en esta tarde-noche. Vamos a darle ese enfoque. ¿Ante quién fue llevado el Señor Jesús después de que fue arrestado? Entonces, esa es la meta principal de en dónde fue llevado Jesús, porque Jesús sabía que iba a ser arrestado, por lo tanto Él se preparó, y lo vamos a ir viendo cómo fue dándose este proceso de el arresto que el Señor sufrió. Gloria al Señor. Entonces, para ello utilizaron argumentos falsos. ¿Quiénes? Pues los que lo arrestaron, argumentos falsos en donde ellos estaban de antemano, sabían que buscaban cualquier argumento para arrestarle al Señor, porque no les parecía que Él andaba haciendo muchas cosas de beneficio, de bendición, de salud, de sanidad para toda la humanidad que lo seguía, porque a Él lo seguía muchísima gente allá en ese tiempo cuando inició su ministerio en Capernaum. Lo seguía muchísima gente por esas aldeas de Samaria, de Galilea, lo seguía muchísima gente, hizo muchos prodigios, milagros y maravillas, y por eso buscaron la forma de arrestarle, buscaron la forma, argumentos falsos, porque de eso se apegaron a ellos para poderle arrestar, porque Jesús era un hombre justo, era un hombre recto, Él no tenía culpa alguna, mas sin embargo a esa gente no le vieron bien. Así es que, y como el Señor Jesús sabía que iba a ser entregado al complot. ¿Cuál es el complot? El complot está integrado por los principales, por sacerdotes, por escribas, por soldados y alguaciles, y a eso eran los que querían a toda costa, a como diera lugar, querían arrestarle a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues entonces nuestro Señor Jesús, hubo un momento de preparación para Él, de preparación espiritual para con el Padre. ¿Y cuál fue? Lo vamos a ir viendo en Mateos 26, del versículo 36 al 45. Este pasaje nos habla de que Jesús se dirigió al lugar de Getsemaní a orar, desde luego, en donde llegó junto con sus discípulos, los cuales estuvieron ahí, algunos que se les acercó más a ellos, como Pedro, como los hijos de Zebedeo. Entonces tenemos que ver en este capítulo, en Mateos 26, busquemos Mateo 26 del 36 en adelante. Mateos 26, ¿cómo dice la palabra de Dios? Vamos a leer unos cuantos versículos para que ustedes se den cuenta, nos estemos percatando, nos estemos teniendo ese conocimiento
Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allá y oro, dice el Señor. El versículo que sigue dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice la palabra. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo se los llevó un poco más cerca. Yendo un poco delante, se postró el Señor. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando. 39 nos dice claramente. Dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se estaba refiriendo a la voluntad del Padre Celestial. Y es así como el Señor oró consecutivamente por 3 veces en esa misma noche, por 3 veces, diciendo las mismas palabras. Oraba mucho, mucho intensamente porque sabía que su alma estaba en un momento muy difícil, muy triste para él. Y eso lo podemos ver también. Dice que en Lucas 22, 24, buscamos a Lucas 22, Lucas 22, 44, la palabra del Señor dice así, dice, estando en agonía, oraba muy intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dese cuenta, amado hermanos, el Señor oró, derramó su sudor que parecía gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y es así como el Señor oró demasiado. Esto fue lo primero que él hizo antes de que fuera arrestado. Se oró y oró demasiado. Por lo que el arresto del Señor Jesús se originó por Judas, quien ofreció entregarle por 30 piezas de plata. Buscaba la forma siempre para entregarle a los que con quien habían convenido. Le trató de buscarle para que se lo entregara. En Mateo 26 nos refiere la palabra de Dios. En Mateo 26, en su capítulo 14 al 16, nos refiere la palabra lo que el Judas hizo con el Señor Jesús. Y la palabra de Dios dice así en Mateo 26, 14, 15 y 16. La palabra de Dios dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Esa es la enseñanza de esta tarde-noche. La enseñanza que como Judas fue el que originó, fue el protagónico de entregar al Señor. Lo entregó por piezas de oro, por 30 piezas de plata. No era oro, perdón, por plata. Entonces, es así como la palabra de Dios nos enseña de cómo fue dándose el arresto del Señor Jesús. Debes darse cuenta que fue llevado, una vez arrestado, fue llevado ante el concilio el Señor. Fue llevado atado, fue llevado con palos y todo lo que se les vino en mano. Fue llevado y lo llevaron
ante 4 personas que en ese tiempo ejercían autoridad, tenían cargos esas personas. Y esto es importante, amado hermano, que nos demos cuenta ante quién fue llevado primeramente nuestro Señor Jesús una vez que fue arrestado. Una vez que los alguaciles, soldados, lo cargaban ellos en sus manos, lo llevaron con autoridades que estaban fungiendo en aquel tiempo, para que ellos lo juzgaran y hicieran lo que la ley de ellos les imponía hacer. Entonces, esas autoridades se la llevaron primeramente. Debe usted saber que lo llevaron primeramente lo llevaron con Anás lo llevaron, y eso lo estaremos viendo en San Juan. Vamos a ver San Juan 18, verso 12 y 13. San Juan 18, verso 12 y 13. La palabra de Dios dice así. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. Ahí está la respuesta. Suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ahí nos estamos dando cuenta de cómo el Señor, con quién fue llevado, de que fue llevado ante Pilato. Y dice la palabra de Dios: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua, porque entonces estaban cuidando para su Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Se refería al Señor Jesús. Entonces, que quede claro, amigo, hermano, Cristo, familia, que nuestro Señor Jesucristo lo llevaron primeramente con Anás, después con Caifás, después con Poncio Pilato. Y Poncio Pilato, una vez que él se dio cuenta por situaciones de comentarios que estaban haciendo algunas personas ahí, nombraron a Herodes, y por ser Galileo, entonces Poncio Pilato lo manda con Herodes por ser Galileo, pero Herodes también lo recibió. Cada uno hizo lo que tenía que hacer, pero también después en Lucas 23, 6 al 12 nos explica la palabra de Dios que Herodes después lo regresa con Pilato. Entonces lo regresa con Pilato. De hecho, Herodes se sentía que no tenía tanto que hacer con él y lo regresa con Pilato. Entonces, tanto como Anás, Caifás y Pilato, cada uno hicieron sus propias interrogaciones en acusaciones falsas con el Señor Jesús. Y entre esas acusaciones lo abofeteaban al Señor, lo insultaron, lo azotaron, sobre todo cuando llegó con Pilato, porque Pilato dio orden de azotarle, porque no le halló culpa alguna al Señor Jesús, para castigarlo, para hacerle otras cosas más severamente tal vez. Así es que Poncio Pilato, cuando se lo llevaron a él después que lo interroga y no haya culpa alguna en él, sale y les dice a los que lo cargaban, a los alguaciles, soldados romanos, allá los cargaban los judíos, les dijo: no hay culpa alguna en este hombre, en el Señor Jesús. Lo azotaré y lo dejaré ir libre. Eso fue lo que hizo Poncio Pilato. Le azotó a mi Señor Jesús, dio orden de azotarle, le dio con látigo y el Señor empezó a sufrir. Bien, entonces Pilato, como protagónico, después se los entrega sin culpa alguna a los soldados, a los alguaciles, a los gentiles, quienes gritaban, así gritaban:
que le crucificaran al Señor. Gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y gritaban que Pilato le crucificara al Señor. Inmediatamente, una vez que ellos lo tuvieron en sus manos, una vez que Pilato se los entrega a ellos, porque Pilato no halló culpa alguna en él, y se los entregó a ellos, esos soldados entretejieron una corona de espino y se la pusieron inmediatamente en su cabeza. Eso lo dice en San Juan 19, 2 y 3. San Juan 19, 2 y 3. Y dice la palabra del Señor: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Es lo que yo les explicaba. Y los soldados entretejeron una corona de espina y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y el versículo 3 dice: y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Es lo que yo les explico. Esa fue la causa de cómo el Señor sufrió. Cómo sufrió únicamente en el arresto que él tuvo, donde lo arrestaron, ¿sí? Y es así como al Señor Jesús, de ahí que procedieron a crucificarlo, procedieron a la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el enfoque de lo que es el arresto del Señor Jesús. ¿Cómo fue arrestado? El Señor Jesús oró 3 veces en una noche, y sus discípulos, algunos dormían, no le ayudaban a orar, ¿sí? Y fue así como después que fue arrestado, porque Judas Iscariote lo vendió por unas monedas de plata, por 30 piezas de plata, ¿sí? Y Judas, después que ya una vez que el Señor estaba sufriendo más y más, se arrepintió y se deshizo de todo y se causó la muerte. Entonces es así como el Señor fue llevado, arrestado ante el concilio. Que se dé cuenta usted, mi amigo, hermano, cómo fue llevado ante Anás, Caifás, Herodes, Pilato. Cada uno hizo lo propio, cada uno lo interrogó duramente y lo abofetaron, a mi Señor Jesús. Entonces, esta es la importancia que tiene este tema bíblico, que de antemano sepamos ante quién fue llevado nuestro Señor Jesucristo, cómo fue arrestado y cómo oró el Señor con mucha intensidad, con mucho clamor, con mucha intensidad oró al Padre, ¿sí? Donde habla de que, dice que esa copa del Señor, que pase conforme a su voluntad y no conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Así es que esa es la palabra del Señor, esta es la enseñanza del Señor. Después de que se desprenden muchas más enseñanzas de este arresto, ¿sí? Entre ellas se desprende lo que es la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Entre ellas están las 7 palabras que dijo el Señor cuando estaba en la cruz del Calvario. Entre ellos también está el tema de la resurrección, entre otros, pero yo me concreto ahorita en este momento a darle una explicación de cómo fue el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Cómo fue arrestado, sin culpa alguna, lo arrestaron con todos sus armamentos, como que si él fuera un malhechor. Y recuerden que cuando él estaba arrestado, Poncio Pilato les preguntó a los alguaciles soldados quienes lo cargaban, les preguntó todavía: ¿a quién quiere que soltemos? ¿A Barrabás o al Cristo? Era lógico que la gente iba a decir que soltaran a Barrabás y que al Cristo fuera crucificado. Entonces todo ese proceso de arresto el Señor Jesús lo padeció, como explicamos hace un momento. El Señor Jesús, tenemos que padeció nuestro Señor Jesucristo
y que utilizaron argumentos falsos para arrestarles porque ellos creían que lo que estaban haciendo era lo correcto, pero no. Esos soldados, ese complot que se comprometió a arrestarle, pues lo hizo de manera injusta. Pero bueno es el Señor que todavía Él obedeció la voluntad del Padre Celestial. Él fue arrestado y este es el enfoque. Ese es el enfoque de la enseñanza, que cómo oró el Señor intensamente por 3 ocasiones, toda una noche se puede decir, y ante quién fue llevado. Ese es el propósito, que usted se dé cuenta, amados hermanos, con quién fue llevado el Señor, con quién. ¿Sí? Vuelvo a repetir, con Anás, Caifás, Pilato y Herodes. ¿Sí? Cada uno hizo lo propio, cada uno lo interrogó a su manera, cada uno le dio, finalmente fue azotado. Ese fue el arresto que sufrió el Señor Jesús. Entonces, que esta enseñanza haya sido de mucha bendición a sus vidas. Hay más tema, hay mucha enseñanza en la cuestión después del arresto del Señor Jesús. Pero por hoy, espero que esta enseñanza, este estudio bíblico, haya llegado a sus vidas, haya llegado a sus corazones. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y se dé cuenta de cómo el Señor fue arrestado. Que Dios los bendiga en esta tarde-noche.